Bien, que el Señor nos bendiga. Es hermoso adorar al Señor y reconocer lo que Él ha hecho en nosotros. Hay gente que dice siempre que ellos vinieron al Señor, pero cuando uno entiende que el Señor siempre estuvo buscándonos a nosotros, cambia la forma de ver a Dios. Yo leo harto la Biblia, soy muy malo para leer libros, pero a veces porque uno estudia lo lleva obligatoriamente a tener que leer un libro, y en cada parte de la historia del pueblo de Israel, su especial tesoro, esa nación que él había considerado como santa, como apartada, porque en la Biblia hay hartas palabras, o en la Reina Valera, que es la que ocupamos nosotros, que son en su lenguaje original muy distinta a la que nosotros podemos entender. A veces creemos que el hecho de que porque la Biblia diga que Israel era santo, era un pueblo que le faltaban las alas para irse al cielo, sino que habla de algo apartado. Él apartó al pueblo de Israel para que este pueblo completito pueda anunciar la gloria del Señor. Lamentablemente el pueblo era igual que nosotros, sujeto a pasiones. Entonces Dios tuvo que apartar de este pueblo una sola tribu, la tribu de Leví. Y ellos iban a adorar a Dios, a servir en el templo. Pero hoy día nosotros tenemos, gracias a Jesucristo, la oportunidad, porque es una oportunidad. Nosotros los comerciales decimos que hay oportunidades y esas oportunidades nacen de una necesidad. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de adorar a Cristo sin la necesidad, hermano, de tener que ir a un sumo sacerdote o ganarnos afuera en esa puerta. No es de lo que voy a predicar, pero viene a mi mente, hermano, esto tan bonito, esta congregación tan linda, mi pastor Manuel, que se ve tan pulcro ahí, mi pastora Marisa. Viene a mi mente la historia del eunuco. ¿Ha leído la historia del eunuco? Él había oído, había escuchado de Dios. Y en la Biblia encontramos un montón de personas que habían escuchado de la fama de Dios, de quién era Dios. Y dice que este eunuco, siervo de Candace, venía de África, largos kilómetros, y cuando se celebraban las fiestas del Pasaco, de la Pascua, se colocaban vallas papales, para que me entienda, y le era prohibido a todo extranjero, porque la ley decía que ningún extranjero magullado de sus genitales podía entrar a la ciudad, no al templo, a la ciudad, porque la ciudad era santa, entre comillas. Y este eunuco se conformaba porque siempre hay una oportunidad de negocio. Y los judíos, después de volver de Babilonia, ellos adquirieron muchas costumbres, por eso a los judíos les va tan bien, porque cuando fueron a Babilonia aprendieron a hacer negocio. Entonces nos faltó el judío que dijo, oye, pero si ya que los extranjeros no pueden entrar, ¿por qué no vamos y compramos nosotros ovejas y después se las revendemos a ellos? Y más encima nosotros le cobramos un adicional por nosotros ir en representación de ellos a ofrecer al templo este cordero. Y este eunuco dijo, yo no puedo entrar porque lo dice la ley, pero me conformo con pagarle a alguien que lo haga por mí. Bendito el nombre del Señor. Y llega y paga, y esta persona va y ofrece el cordero, que a todo esto el cordero no era el que la ley exigía, que tenía que ser apartado. Y se va. Pero el Señor, que es bueno, ve el corazón. Él vino por oír a Dios, y al igual que Job, Dios le habla a uno de sus discípulos y le dice, anda, predícale porque la salvación ha llegado. Y se acerca al eunuco que va leyendo el profeta Isaías y no entendía nada, y él le explica y le predica la palabra de una forma que él pueda entender. Y espero, mi pastor Manuel, mi pastora Marisa, que al igual que ese discípulo de Cristo que atendió a la voz de Dios y le explicó a este eunuco, ustedes sigan atendiendo a la gente que va a llegar de otras iglesias. Y aquí quiero partir mi conversación. Quizás sin luz, como nos ha pasado a nosotros allá. Y no porque seamos mejores, sino porque ha sido la palabra. Hemos obedecido a la palabra. Quiero invitarlos, por favor, a que puedan buscar en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Quiero conversar con ustedes algo que
hace 3 años atrás ha venido constantemente quebrantando mi corazón respecto a la palabra efectiva, la que cambia tu mente y renueva tu corazón. ¿A cuántos el Señor aquí en este lugar a través de su palabra le cambió la mente? Renovó nuestro corazón. Hoy día nuestra adoración es en gratitud a lo que Dios ha hecho en nosotros. Leamos, hermanos, algunos versículos de Nehemías capítulo 8, que resumen todo lo que Dios quiere hablarnos hoy sobre el poder transformador de su palabra. Dice Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Verso 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10, luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así puesto en pie, oremos. Señor, hemos venido delante de tu presencia y también delante de tu palabra, la que no vuelve vacía, esperando, Señor, que esta palabra pueda producir, Señor, en nosotros una tremenda bendición y un tremendo reencuentro contigo. Nosotros necesitamos de ti, de tu asistencia. Padre, tu palabra es la luz, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105, luz, lámpara, lumbrera nuestro camino. Gracias porque nunca vuelve vacía y tiene un propósito, y ese propósito es eterno. Pueden pasar todas las cosas, nosotros nos vamos a morir como pastores, los hermanos más ancianos, nosotros que les seguimos, no sabemos cuándo va a ser el día en el que vamos a partir de esta tierra, pero mientras estemos aquí permítenos poder hablar tu palabra, porque tu palabra, Padre Celestial, es la que nos da, Señor, las directrices para poder conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Quiero compartirles una breve reflexión que no es mía, sino de un predicador que yo creo que usted debe conocer, llamado Paul Washer, quien hace algunos años dijo algo que estremeció a miles. Y la frase que él dijo, y la parafraseo, el mundo está perdido, pero lo más triste es que muchas iglesias también están perdidas. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque ya no predican el Evangelio, sino una versión superficial de él. ¿Y qué es algo superficial?
algo que está por encima. Que el Señor nos ayude. Y sin duda Paul Washer tenía razón, porque hoy día vivimos en una época, hermanos, donde muchos quieren una fe sin cruz, una iglesia sin arrepentimiento y una palabra sin poder. Que el Señor nos dé gracia. Siempre reflexiono en esto. Hablar de poder no significa que cuanto yo más grito, cuanto... Eso es algo que producimos nosotros por gratitud. Por gratitud, yo igual me pego mi saltito allá. Porque no hay lo que hacer, hermano, porque yo veo mi pasado y lo comparo con mi presente y digo, gracias, Señor, porque aunque tenga que viajar 200 kilómetros, lo hago por gratitud, lo hago por amor, porque tú has sido tan bueno, tan bueno a tal nivel que poder pensar que un día yo era una podrida llaga y nadie más me fue a recoger, sino que Él decidió ensuciarse completo. Y lo que más pena me da y me entristece, y es válido entristecerse porque nosotros estamos creados por Dios con emociones, es que Jesús le dijo a su papá, papito, me dejaste solo. Y medito en eso y veo a mis hijos que por muy desordenados que sean, los amo. Y aunque sea poco expresivo, los amo con todo mi corazón. Yo no los podría dejar solos. Pero Dios, y Vicente, mi hijo, siempre me dice, es que Él es justo. Él no es bueno ni malo, Él es justo. Y esa justicia la derramó sobre su hijo. Por eso cuando Él le dice, papito, ¿por qué me dejaste? Créame que yo le hago este gráfico a los hermanos allá porque como les digo, son ancianitos y digo, créame que Dios debe haber estado como león enjaulado, si era su único hijo. Se movía para allá, se movía para acá, no podía ir. Ustedes, yo creo que si recibieron llamado en este momento de que su hijo está en un momento complejo, lo más probable es que usted ni siquiera le avisaría al pastor o al portero, llegaría y se iría porque es su hijo. Dios no lo pudo hacer. Y Jesús solo dice sus últimas palabras, tetelestai. Lo hice, papá. Créame que el más contento de todos, dice la palabra, que fue Dios cuando vino y levantó a su hijo de la muerte. Lo sacudió, le sacó el polvo, le sacó nuestros pecados. Aleluya. Y ese es el Dios que servimos nosotros. Gratitud, hermano, es una acción que tiene que venir de nosotros. No sé cómo expresarlo, pero mire, Dios no es un Dios que se autosatisfaga. Hoy día hay un montón de cosas para autosatisfacer a las personas, pero Dios no necesita de nosotros para ser Dios, es parte de su esencia. Por eso nosotros, hermano, cuando lleguemos a este lugar, tenemos que llegar con esa actitud de un adorador. Y un adorador, hermano, no solamente obedece a lo que yo pueda levantar mis manos, gritar o cantar. No, un adorador es un estilo de vida. Que yo ya vengo adorando a Dios de mi casa. Yo adoro a Dios en mi trabajo, yo adoro a Dios en la micro, yo adoro a Dios en la universidad, en el colegio. Y cuando yo como adulto adoro a Dios, créame que mi hijo va a adorar a Dios como su papá lo adora. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque a través de mi estilo de vida, a través de mi formación, a través de mi forma de ser, yo voy a poder transmitirle lo que Dios ha hecho conmigo a mis hijos. El salmista en el Salmo 16 dice, hermosa, hermosa es la heredad que me ha tocado. Que el Señor nos bendiga. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Hermosa es la heredad que nos ha tocado. El problema, hermanos, no es que falte información bíblica, porque hoy día en las redes sociales, TikTok, que es la red social que está más de moda hoy día, hay un montón de predicadores que suben podcasts y ahí estamos, hasta nosotros mismos subimos ahí, tratamos de hacerle, créame que nosotros dos frente a una inmensidad de otros, pero ahí estamos. Y si el Señor nos ha levantado a nosotros, créame que está levantando a muchos más que amen su palabra. Espero nunca convertirme en un fariseo, porque los fariseos se levantaron celosos tratando de guardar la palabra, pero con el tiempo empezaron ellos a colocarle más carga al pueblo. No, nosotros necesitamos leer, estudiar
hermano, y compartir la palabra de forma detallada, de forma comprensible. Decían nuestros ancianos cuando predicaban en el punto con castellano claro. La palabra no puede convertirse en un accesorio dentro de nuestras reuniones, sino que tiene que ser el fundamento. Debe ser esa roca que nosotros debemos tener y considerar dentro de nuestro culto. A mí me encanta la música, yo no toco nada, me encanta, me gustan los cultos, bien. Pero sabe que si hay algo a lo que yo le doy prioridad es a la palabra. Y ojalá tuviera más pantalla en la iglesia, cosas que todos puedan ver y puedan leer, porque las Biblias son tan chiquititas las letras, pero nos preocupamos de eso, de que los hermanos puedan leer, de que los hermanos se puedan empapar. Llegó una chiquilla, ayer la mamá nos compartía y decía, mi hija me decía, qué linda la alabanza, qué lindo el hermano, qué lindo el portero, pero este domingo dijo, ¡ay, qué hermosa la palabra! Que el Señor nos bendiga. Y no cambia nada si nosotros con mi esposa somos así como ustedes nos ven. Yo no tengo que hacerle aquí ninguna pirueta como para impresionar. No, es la palabra, el martillo que quebranta la piedra, es la espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es su palabra, siempre ha sido su palabra. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Debemos tener una transformación espiritual. Lamentablemente muchas iglesias oyen mucho, pero conocen poco a Dios. Y es necesario no solo oír, sino tener una transformación. La iglesia, hermano, pierde su esencia, pierde su fuego, pierde su pureza cuando la palabra solamente es un accesorio. Pero sabe, gracias a Dios, hermanos, Nehemías 8 nos recuerda que cuando la palabra ocupa su lugar correcto, el pueblo, sabe, se levanta. Por eso nosotros nos paramos. Bueno, ustedes se paran, nosotros tenemos problemas ahí todavía. Pero ustedes se paran cuando leemos la palabra de Dios. De ahí viene, de Nehemías 8. En reverencia. Porque es la palabra de Dios. Es la voz de Dios la que viene a nosotros a través de su palabra. Nosotros solo somos una bocina. Que el Señor Dios nos dé gracia y nos permita poder entender. Cuando la palabra ocupa su lugar correcto, hermano, el pueblo se levanta, el corazón se quebranta y la adoración florece. Amén. Desde ahí florece la adoración porque empiezo a entender que, como decía mi esposa en su cántico, siendo tú el Rey de la gloria, moriste para darnos a nosotros victoria que ni siquiera es producto de algo que yo pueda alcanzar, sino es solo porque Dios se hace fuerte en nosotros, porque nosotros siempre vamos a ser débiles, siempre vamos a estar sujetos a pasiones, siempre vamos a estar sujetos, hermano, a nuestra humanidad. Pero mientras, hermanos, estemos en Cristo, Cristo va a estar mediante su Espíritu Santo llevándonos a toda verdad y a toda justicia. Hoy aprendemos, hermano, que la palabra efectiva cambia la mente, renueva el corazón y transforma a la iglesia, que a todo esto la iglesia no es el edificio, yo creo que usted lo sabe bien, somos nosotros. Yo trabajé muchos años en un banco, no voy a dar el título o el nombre del banco, pero tenía un eslogan, uno entraba y decía... se me olvidó. ¿Quieres? Puedes. Pero nosotros nos damos cuenta que por más que yo quiera no puedo. No puedo. Si yo soy humano, pero cuando el Espíritu Santo, hermano del Señor, está en nosotros, porque Él vino a hacer habitación en nosotros, eso es una herejía, decir que el Espíritu Santo se mueve aquí, no, se mueve en nosotros. Tenemos que tener claridad de eso, el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Y Él está en nosotros porque hizo habitación en nosotros, por lo cual este Espíritu Santo es el que nos lleva constantemente a toda verdad, a toda justicia. Y parte de esa verdad es entender que lo que soy es por la gracia y la misericordia y la bondad de este Dios soberano, de este Dios grande, de este Dios tremendo. Y eso provoca gratitud en nosotros, provoca acción, provoca, hermano, efusividad. Nosotros adoramos a Dios y no hallamos cómo hacerlo y levantamos nuestras manos. El pueblo en Nehemías 8 lo único que atina en ese momento es a ponerse en pie, a oír la palabra, a escuchar lo que Nehemías lee. Y es enfático, dice, y abrieron el libro de la ley. No podían abrir Génesis por último.
que por lo menos hablaba de la creación, de los patriarcas, sino que se van al libro de la ley. ¿Y usted sabe lo que dice el libro de la ley? Leyes. Tienes que andar así. Tienes que ofrecer sacrificios así. Y ellos lloraban porque después del cautiverio en Babilonia, hermano, ellos se desordenaron, adquirieron costumbre, como nosotros de repente adquirimos costumbre, hermano, religiosidad. Pero nosotros no somos religiosos. ¿O sí? Nosotros no somos religiosos. Nosotros vivimos novedad de vida porque Cristo es el que nos bendice cada día. Desde la mañana al despertar hasta la noche a dormir. Mire, yo escucho la oración de la Popi, mi hija que anda con nosotros ahora. Y ella, su única preocupación en su oración de noche es que la montaña que está ahí no se mueva. Y a mí me llamó la atención, un día le pregunto, Popi, ¿por qué oras así? No, porque la profesora me explicó que si la montaña está ahí, un maremoto no nos puede inundar. Y ora y dice, gracias Señor por la montaña, que permanezca ahí. ¿Y tiene cuántos años tiene? Tiene 6 años. Y agradece al Señor por esa montaña. Qué hermoso, como dice, creo que Pablo a los romanos, todas estas cosas visibles dan testimonio de un Dios invisible, dan testimonio de un Dios creador, de un Dios que existe. Y qué hermoso, hermano, que una profesora la pueda llevar a ella a reflexionar en la palabra y ella agradece al cielo y la profesora agradece a la creación, a que el Pangea se dividió y un montón de cosas más. Que es hermoso cuando nosotros le transmitimos estas cosas a nuestros hijos, a servir a Dios porque Él es Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermano, debemos aprender que la palabra efectiva es la que nos renueva, es la que nos transforma, es la que nos lleva a conocer a Dios. Hay un contexto histórico, estaban los muros reconstruidos, pero los corazones faltaban por renovar. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, hermanos, haríamos esto, nosotros en Tiltil construiríamos, si no fuese que amásemos a Jehová. Yo le digo a los hermanos allá, y espero que hermano usted considere esto, el edificio puede ser muy lindo, pero mientras no esté la palabra, hermano, el edificio va a ser igual que el templo de Jerusalén. Nosotros estudiamos y lo compartí la vez pasada que vine con usted, el libro de Ezequiel. Ezequiel está deportado en Babilonia llorando con todos los llorones, pero lo único que a él le preocupaba era que él no había podido cumplir el ministerio porque le faltaban 6 meses para ser honrado pastor, para que me entienda. Pero él estando ahí lloraba y los otros llorones lloraban porque se le había ido, hermano, su dignidad. Y él lloraba porque no había podido servir en el templo. Y está ahí en los ríos de Babilonia cuando viene Dios y lo lleva en visión y ve que se va la presencia de Jehová, el arca del pacto se va sobre unos carros. Y de allá de Jerusalén llega a Babilonia. Bendito el nombre del Señor. Y los ancianos después cuando se devuelven de la deportación lloraban porque estaban haciendo un templo más pequeño. Quizás usted viene de iglesias tremendas. Yo también. Y llegué a una iglesia pequeña, pero me gocé, ¿sabe por qué? Porque Dios empezó a iluminarnos con su palabra. Hermano, no importa el edificio, no importa la cantidad de personas. Lo importante es que la palabra siempre sea la palabra de Dios. Esa espada que quebranta nuestra vida. Si no lo quebranta la palabra, hermano, estamos en el lugar equivocado. Es la palabra, la luz, es la palabra, la lámpara, es la palabra la que cambia y renueva nuestra vida. Jerusalén había estado en ruina durante décadas, 7 para ser exacto. 70 años estuvo cautivo en Babilonia el pueblo de Israel. Nehemías reconstruyó los muros, pero los muros no bastaban, hermano, no bastaba reconstruir solo los muros. No basta, decía mi pastor Manuel, no basta tener esto si la presencia del Señor no está en nosotros. Si Él no camina con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo necesitaba algo más que seguridad externa. A veces nuestros mejores servicios, hemos disfrutado más estando en la cancha. Me siento parte de ustedes. Pero a veces la comodidad, y eso nos tiene que llevarnos, hermanos, a perder el foco. La comodidad no nos puede, hermano, estancar. Nosotros tenemos que tener proyección. Quizás hoy día estamos aquí estrechos, pero tiene que pensar que usted tiene que ir y predicar. Qué hermoso es saber que un compañero de trabajo viene a visitarnos. Eso es glorioso, eso es una predicación. Eso es que lo estoy haciendo bien.
Porque si yo no tengo un buen testimonio, hermano, créame que nadie vendría. Ni siquiera mi esposa estaría conmigo. Pero es hermoso saber que no soy cristiano solamente aquí. Y a veces sin la necesidad de hablar. Hermano, nuestro estilo de vida es lo que tiene que predicar. El pueblo necesitaba algo más que seguridad externa. Necesitaba restauración interna. En el capítulo 8, Esdras y los levitas reúnen al pueblo para leer la ley. La gente escucha, la gente entiende, la gente llora, la gente obedece. Que el Señor nos bendiga. Porque cuando la palabra de Dios, hermanos, se abre con reverencia, la palabra de Dios se explica con claridad y se recibe con humildad, la vida cambia. Que el Señor nos bendiga. Nuestra oración debe ser para que al entrar a este lugar el Señor le dé gracia al predicador. Y a la vez debe ser para que cuando yo salga de aquí no salga adulando y glorificando al predicador porque es tan humano como usted, sino que salga conociendo y amando más a Cristo. Salga más amándolo a Él. Porque aunque yo me inmole en una cruz, hermano, yo voy a quedar muerto. Pero Cristo resucitó y vive para siempre. La palabra cambia la mente. El verso 5 dice que Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo. Esto no es oculto, hermano. Si usted tiene la palabra ahí, la puede leer. Yo no lo voy a engañar, el pastor Manuel no lo va a engañar, la pastora no la va a engañar, el predicador no lo va a engañar. Si nosotros tenemos el libro y podemos leer la palabra, por lo cual nadie lo puede engañar a usted. Hay muchos que engañan hoy día y se toman de ciertos versículos que los sacan de su contexto, hermano, pero usted que lee la palabra sabe que nadie lo puede engañar porque la palabra de Dios es única. Y ha permanecido no por los hombres, sino porque es la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y seguirá siendo la misma mañana. Todo se va a secar, pero la palabra del Dios nuestro es la que permanece, dice Isaías, para siempre. Bendito el Señor. Hay un gesto tremendamente poderoso aquí. El pueblo se puso en pie. Solo al abrir el libro el pueblo se puso en pie. Y el pueblo no sabía qué le iban a leer. No sabían en qué parte del Pentateuco, qué parte de los profetas se iba a leer. El pueblo se puso en pie al tiro, abrieron la Biblia, abrieron el libro, los rollos, y el pueblo automáticamente es la palabra del Señor. Y después viene lo bueno, dice. Nos bendiga el Señor. No se levantaron por costumbre, sino que se levantaron por reverencia a la poderosa palabra del Señor. La palabra corrige la mente, nos libra de pensamientos torcidos y nos enseña a ver el mundo como Dios lo ve. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mismo Pablo a los Efesios, del capítulo 4, versículos 22 al 24, se lo voy a parafrasear, dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos, sáquense la ropa vieja y vístanse del hombre nuevo. No podemos entrar acá, querido, querida, y desvestirnos afuera y colocarnos el traje y después volver a salir y volvernos a colocar el... No, debemos ser transformados por Dios a través de su palabra, que es efectiva. Es efectiva. La palabra de Dios nos debe cambiar. Y la palabra de Dios debe estar en nosotros, con nosotros. Cuando la mente cambia, la conducta cambia. Cuando entendemos correctamente a Dios, empezamos a vivir correctamente para Dios. Ya mi yo queda fuera y yo empiezo a servirlo, empiezo a disfrutarlo, empiezo a tener una relación con Él. El problema del hombre no es la falta de información, sino la transformación. La palabra no solo informa, no es el diario del kiosquito suplementero. No, la palabra transforma. Hemos sido transformados por la palabra. Tenemos argumentos sólidos
Tenemos una declaración sólida de que Dios a través de su palabra ha transformado nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. La palabra, hermano, ¿está moldeando tus pensamientos o lo está haciendo el mundo? Hoy día con tanta corriente y tanto grupo que se levanta, tantas filosofías, tanta cosa, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos dejando moldear por su palabra? Es difícil, porque nosotros luchamos, el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros conceptos, nuestras filosofías antes de conocer a Cristo están constantemente en una guerra campal. Es difícil entender que dentro de este mismo cuerpo hay una tremenda guerra. Pablo dice, yo me agarro a combos conmigo mismo. Yo no tengo que pelear con mi esposa, yo tengo que luchar contra mí mismo. Y pucha que me ha salido difícil pelear contra mí mismo. La palabra que renueva el corazón, del verso 9 al verso 12, dice que al escuchar la ley, el pueblo lloró. ¿Y por qué lloró? Porque la palabra le penetró a lo más profundo de su ser. La palabra lo confrontó, la palabra le reveló el pecado, la palabra despertó en ellos un arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Yo puse un dibujito acá. Mire qué lindo, el corazón. Todo dolido. Bendito el nombre del Señor. Así era nuestro corazón. Lo que más pena me da es que habiendo ido a la iglesia tanto tiempo, no conocía al Dios de la Biblia. Y contra más iba, contra más cantaba, contra más ofrendaba, contra más hacía cosas, más mi corazón se dolía como ese corazoncito que está ahí todo roto. Y yo pensaba que el hecho de estar roto mi corazón era porque estaba acercándome más a Dios y estaba totalmente equivocado. Porque la palabra fortalecía mi corazón como el corazoncito que está abajo. Hoy día mi corazón está mejor que yo, pero está, hermanos, ejercitado en la palabra. Siempre conversamos esto con mi esposa y siempre se lo transmito a los hermanos. Si se muere un hermano en la iglesia, ancianito, ¿estamos preparados? Nunca, pero el Señor nos puede ayudar a abordar eso, a superar eso. Que el Señor nos bendiga. Ahora si Dios se llevara un hijo nuestro. Que el Señor nos bendiga. Miren, en el 2018 falleció mi mamá. Y doy gracias al Señor porque Él me trajo su palabra y pude entender que en su soberanía puede ser esto una realidad. Ese mismo año, en enero, falleció Kela, una prima muy querida, una prima hermana. Sus últimas palabras fueron un WhatsApp antes de irse al Salar de Uyuni en Bolivia. Gaby, tomamos 11 el próximo viernes que vuelvo. Nunca más volvió. Ese mismo año mi mamá le descubren un cáncer. Y yo decía, bueno, tú eres soberano, Señor, tú tienes todas las cosas, tú tienes el sartén por el mango. Y aunque yo veía que mi mamá deterioraba, había muchos pastores que me decían, bueno, mientras haya vida y esperanza, toda la razón. Pero yo oraba para que el Señor haga su voluntad perfecta. Llega el día en que el doctor aquí en el Sotero del Río me dice, Gabriel, tienes que decirle a tu mamá que se va a morir, así. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. Y como Dios es tan bueno, yo iba sin, hermano, una Biblia. Y pasaron los Gedeones, miren los hermanos Gedeones, Dios los bendiga a ellos. Y le dejaron un Nuevo Testamento. Y yo iba solamente con un post-it y un destacador. Y nos pusimos a leer Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe. Y al final dice, y todos estos murieron sin haber alcanzado lo prometido, sino que lo vieron de lejos, lo saludaron porque anhelaban esa ciudad, esa patria mejor, cuyo arquitecto y constructor era el Señor. Y yo le digo, mamá, el Señor viene por ti. Nos vemos allá arriba. Y se pone a llorar la viejita. Oiga, y yo tenía que estar duro ahí. Y el Señor consolaba mi corazón con su palabra. El Señor me consolaba tan grandemente por su palabra que, ¿sabe que al otro día llegué y mi mamá tenía un problema de que, rosácea creo que se llama, que ella lloraba y se le marcaba toda la carita? Y llegó el otro día y ella no me dijo hijo, y lo que más me dolió fue que no me dijo hijo, me dijo, hermano Gabriel,
Me dijo, hermano Gabriel, aunque no, y lo escribí en Facebook, que se me iba a olvidar, lo escribí en Facebook, ya nadie ocupa Facebook, se me cayó el carnet. Me dijo, hermano Gabriel, aunque no me quiero morir, sé que Dios es soberano. Y en su voluntad aceptaré lo que Él quiera para mí. A la semana siguiente murió. Y yo lo único que atinaba a decirle a todo el mundo que iba y me abrazaba y como que quería hacerme llorar y yo no podía. Y yo le decía, no, es que Dios es bueno. Este Dios que conozco ahora es bueno. Y mi hermano me decía, ¿cómo puedes decir que es bueno si se murió la mamá con 56 años, jovencita? Yo digo, pero aún así mi Dios que yo sirvo es bueno. Bendito el nombre del Señor. Y eso me ha afirmado porque la palabra del Señor me llena de promesas, promesas eternas. Jesús me dijo, voy pues a preparar el lugar. Y eso me consolaba. Voy pues a preparar lugar para ti. El texto dice vosotros, considerando a toda la iglesia, pero yo lo tomo personal para ti, para que donde yo esté, Gabrielito, tú un día también podáis estar. Pero esfuérzate en la palabra, considera la palabra, vive la palabra, transforma tu mente con la palabra, porque la palabra ejercita nuestro corazón. Edras le dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no es las añadiduras, no. La fortaleza es el gozo del Señor y el gozo del Señor está en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso equilibrio, hermano. La palabra hiere, porque el pueblo se sentía herido, porque la palabra le había entrado hasta lo más profundo de su ser. Pero hiere para sanar, confronta para consolar. Llama al arrepentimiento para llevarnos recién al gozo verdadero. El arrepentimiento no es el final del camino, sino que es la puerta hacia el gozo en Cristo. Ahí está nuestro verdadero gozo, en Cristo. La palabra no solamente, hermano, cambia lo que pensamos, sino también lo que amamos, nuestros temores, lo que valoramos. Todo deja de tener, pierde el valor todo lo que nosotros creemos valioso. Cuando Cristo a través de su palabra se revela en nuestro corazón, Él empieza a ser el número uno. Él empieza a ser el ganador, Él empieza a ser el soberano, Él empieza a ser el eterno y yo ya pierdo mi voluntad porque ahora quiero solo estar donde Él está. Porque entiendo que hay una promesa de por medio, que lo demás va a ser añadido, por lo cual yo no me preocupo por lo demás, porque todo viene detrás mío, si yo me entrego plenamente al Señor. La palabra, hermano, está y quiere estar y va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad de estar. Te enseña a alegrarte, no en las circunstancias, la palabra, sino en el Señor mismo. Hay una palabra que produce obediencia visible. Usted después, hermano, tiene un sometimiento no a un jerarca, sino a Dios a través de su palabra. Después de escuchar, el pueblo actúa. ¿Qué hace el pueblo? Celebra la fiesta de los tabernáculos. El pueblo ya se había acostumbrado a sus casas artesonadas. Recordemos que ellos vivían en casas bonitas en Jerusalén. Se habían preocupado durante 16 años que se estancó la reconstrucción del templo, a hacer sus casas, a amononar sus casas, a tener una casa bonita. Por lo cual Dios le dice, vuelvan al desierto y armen carpas para que se acuerden ahí lo que yo hice poderosamente con mi pueblo durante 40 años en el desierto. ¿No fui yo acaso el que le dio agua de la roca? ¿No fui acaso yo el que le dio codornices cuando querían carne? ¿No fui yo el que todas las mañanas le mandaba maná del cielo? ¿No fui yo el que estaba con ellos como una columna y como una nube? ¿Acaso no fui yo el que siempre he estado buscándolos a ustedes? Aleluya. ¿No ha sido Dios el que vino a su vida? ¿No fue el Señor el que golpeó la puerta de su corazón cuando usted desinteresadamente buscaba saciar con lo que usted creía que era correcto su vida? Pensábamos ganar nuestro tiempo, pero en realidad lo perdíamos. Pero cuando Cristo nació, vino a nuestro corazón, golpeó la puerta de nuestro corazón, le dimos la entrada, hermano, nuestras vidas, nuestra cosmovisión cambió. Hoy día puedo decir, Cristo es mi verdadera felicidad. Yo soy feliz porque Cristo me hace feliz.
No se lo puedo expresar de otra forma, no sé cómo, soy poco expresivo yo. Me da pena porque mi esposa se la llora toda y yo me cuesta, trato, no puedo. Pero si pudiera entender la verdadera felicidad que corre por mi corazón, de saber que Cristo, hermano, a través de su palabra actuó de tal forma que me molió. Me acuerdo de Jeremías cuando está en su casita, yo creo que quizás se estaba levantando, iba recién a partir el filete miñón para comer, y Dios le dice, párate, anda a la casa, desciende a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y Jeremías va y ve al alfarero haciendo una vasija. El alfarero está trabajando y Jeremías comiendo. Y ve que no le gusta al alfarero y la echa abajo y empieza a hacer otra conforme a su parecer. Y Dios le habla al profeta y le dice, no podré hacer yo con esta casa porfiada. Como este alfarero, no puedo hacer así yo con la casa de Israel. Si yo soy el creador, yo soy Dios, yo soy un Dios que crea. Yo soy un Dios que hace todas las cosas nuevas. Lo hizo con nosotros, nos hizo de nuevo. Él nos dio vuelta, nos sacudió y después nos volvió a hacer entrar. Fuimos nuevas criaturas, hermano. La vieja y la antigua pasada manera de vivir ya no existe en nosotros. Porque hoy día Dios nos ha transformado a través de su palabra a fin de que nosotros obedezcamos. A fin de que nosotros podamos tener una obediencia visible. ¿Qué hizo el pueblo? Obedeció a la palabra del Señor y hizo esta fiesta de los tabernáculos que le decía que por 7 días tenían que ir al desierto. Toda su comodidad quedó allá. Ellos solamente tenían que llevar algo para cubrirse. Y esta fiesta, lo más triste de esta fiesta para nosotros, que nos gusta de repente comer o dormir calentito, era que ellos tenían que después de esta fiesta celebrar otra más, y después otra más, y después pasaban todo el mes de octubre celebrando fiestas. Que la palabra fiesta es bonita, pero todo eso necesitaba una disposición, una entrega. ¿Le gustaría dormir afuera con un frío? A ninguno de nosotros. Pero hoy día ya, gracias a Cristo, nosotros no tenemos que hacer esto. Pero sí tenemos que disponer de nuestro tiempo. Bendito el nombre del Señor. Eso es una verdadera reforma. Eso es un verdadero avivamiento. Eso, no, hermano, el show, van a haber tiempos, dice Pablo a Timoteo, se lo voy a decir según la Reina Valera Velázquez. Habrán tiempos en que en estos lugares van a haber payasos entreteniendo a la gente, en vez de haber simples predicadores hablando de la palabra del Señor para confrontar el pecado, para confrontarnos a nosotros mismos. Por eso partía diciendo esta frase que me impactó tanto escuchar a este predicador que decía, el mundo está equivocado y vamos al mundo y predicamos en el mundo, pero lamentablemente traemos gente perdida a perderse más. Porque no hay un sustento. Ese es el problema. El mundo está perdido, pero lo más triste es que muchas iglesias también lo están. Nosotros no somos un grupo de personas que venimos a una ONG a que nos motiven. No somos nosotros oradores motivacionales, no. Nosotros somos predicadores de la palabra eterna de Dios. Así que si usted está aquí en estos 8 años, permita a Dios que si no viene antes por nosotros, usted pueda permanecer cuando cumplan 18. Perdón, 16, porque está. Y así pueden estar ustedes, y ustedes traer a más a la cruz de Cristo, a la palabra. Concluyo y voy concluyendo con esto. La palabra no solo provoca emoción, sino obediencia. Dice mi predicador favorito, se fueron los Averes. La palabra no solo provoca emoción, sino obediencia. No solo toca el corazón, sino que también toca las manos, toca los pies. Cuando yo leo a David, un rey que no tiene necesidad de nada. De nada, hermano, si él podía decirle a uno de sus siervos, anda, búscame esto, tráeme esto. Tanto así que cuando van a donde Obed-Edom a buscar el arca del pacto, dice que él llegó y les dijo, ya, échensela sobre los hombros y la llevamos rapidito porque no podemos perder el tiempo. Y añade, en mi casa, yo aquí artesonada, y la presencia de Dios está por allá tirada, y todo rápido. No, todo cuesta. ¿A usted le costó levantar esto, no es cierto? ¿Le costó cuántos años? 5. ¿Salir de la cancha acá? ¿Como 5 años? 2 edificar este edificio. Cuesta,
pero se disfruta. Porque servir al Señor no es con sacrificio, es con esfuerzo, sí. Aquí hay hermanos que vienen de diferentes sectores, ese esfuerzo el Señor lo ve, el Señor lo cuida, el Señor lo bendice a través de la palabra y después le dice, espera en mí, yo haré, yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te ayudaré. Lo ha hecho con nosotros, hermano. Es una tremenda bendición saber que yo sirvo al Señor no por algo que Él me pueda dar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz por mí. Y Él después dice, oye, Gabriel, ¿sabes que me gustó tanto tu servicio? Y le digo, Señor, si no he hecho nada. Me dice, no, si no me gusta eso, me gusta la actitud. Bendito el nombre del Señor. Y llegamos y vemos a los viejitos, hermano, los viejitos, amén, decir a la palabra. Eso es glorioso, es una tremenda bendición. Yo no sé a dónde estaría, hermano, si Cristo no estuviera en mi corazón. Pero lo único seguro es que el Señor, hermano, nos toca el corazón, nos toca las manos, nos toca los pies. Y por eso lo lleva al texto a la vivencia de David. Pérez Cusa toca el arca, se muere automáticamente. Y él dice, no, cometí el tremendo error. Vamos al templo, preguntémosle a los sacerdotes cómo es la cosa, porque parece que estamos metiendo las patas. Y el sacerdote empieza a buscar ahí, yo me imagino un viejito que caminaba apenas con unos lentes pote botella y dice, a ver, veamos el libro de la ley. No, dice que para eso tiene las argollas. Tienen que pasarle un palo y echársela sobre los hombros. Delante dije que era sobre el hombro, no, lo llevan sobre una carreta. Pero en esta ocasión tienen que pasarle una argolla. Y no puede tomarlo cualquier persona. Tienen que ser los levitas, descendientes de la tribu de Leví. Ellos tienen que echársela sobre los hombros y caminar por el desierto. ¿Y sabe que David, la palabra provocó un avivamiento en él? Eso es un avivamiento, cambiar la mente. Yo conozco un montón que, ya riesgo demanda con esto, un montón que hablan en lengua, un montón que danza, pero siguen teniendo su misma vida, lejos de Cristo y lejos del Dios de la Biblia. David lee la palabra y dice, oh, tanto que me equivoqué, ahora ya entiendo cómo debo servir al Señor. Y eso provoca en él gratitud. Y por eso él viene remolineando. Y su esposa dice, este se volvió loco. Y él dice, me da lo mismo. Dios desechó a tu papá, pero yo no quiero que Dios me deseche a mí. Por eso yo salto, por eso yo grito, por eso yo vengo. Y era un rey, hermano, era un rey. Eso es lo que más me confronta. Nosotros no tenemos nada. Y este rey llega ahí, hermano, y su esposa lo ve y dice, habéis hecho el ridículo. Y dice, por causa de él. Ahí caen todas las cosas que nosotros podamos pensar de nosotros mismos. Por causa de él yo me haré más vil. Y eso tiene que provocar la palabra en nosotros, que por causa de Cristo nosotros podamos considerarnos viles para los demás, pero aceptos en Cristo porque su palabra es la que ha provocado en nosotros un verdadero despertar. Santiago 1:22, Jacobo, el medio hermano de Jesús, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque además somos olvidadizos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Cuando la palabra renueva, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un deleite. El Salmo 119, verso 32, que es una tremenda obra literaria que, hermano, oda la palabra, la coloca en su lugar. El Salmo 119, el verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O sea, la palabra en nuestro corazón hace una tremenda cabida. ¿Qué aplicación podemos extraer para la iglesia de la Florida Antuco hoy día? Necesitamos volver a la palabra. Gracias al Señor, hermano nuevo que estás aquí, has llegado a un buen lugar. No porque yo sea amigo de él, sino porque estamos en una era de la tecnología. Nosotros vemos sus transmisiones y nos sentimos bendecidos de escuchar, de edificarnos mutuamente. Porque un pastor también necesita ser pastoreado. Hermano, es glorioso saber que no solo leerla, sino entenderla, amarla y obedecerla. Debe haber una predicación expositiva que es esencial. Esdras no inventó mensajes motivacionales. ¿Qué hizo Esdras? Leyó y explicó la ley. Así se restaura un pueblo. Bendito el nombre del Señor. La iglesia debe ser bibliocéntrica y cristocéntrica, lo cual no se mide por sus himnos ni por su teología, sino por cuanto de la palabra gobierna su vida. Hermano,
La renovación empieza en ti. Es algo personal, no algo colectivo, personal. No pidamos un avivamiento fuera si no estamos dispuestos a ser confrontados dentro. Quiero concluir con un vaso que aparece acá. ¿Cómo ve el vaso usted? Mire, imagine este vaso lleno de agua turbia. ¿Tomaría ese vaso usted? No, se enfermaría la guatita. Ese eres tú, hermano, antes de la palabra. Antes de llegar a este lugar, éramos un vaso sucio. Eso es agua. Podríamos haber tenido mucha agua, pero estábamos sucios. Por eso yo digo, hermano, hace 10 años el Señor transformó mi vida. Me bendijo. Que el Señor nos bendiga. Pero cuando cae, pasemos a la siguiente ilustración, cuando cae, hermano, la palabra de Dios como lluvia pura, limpia, aclara, purifica. Y no se queda ahí, sino que fluye, alimenta y da vida a otros. Yo llegué a mi iglesia y después de 6 meses llegó mi esposa. Bendito el nombre. Y el Señor nos dio 2 hijos más, Florencia y Antonia, Antonia y Florencia. Y después venían más personas y nosotros la invitábamos a sumergirse en la palabra y la iglesia iba creciendo. Y lo que más me bendice es que este texto, hermano, del profeta se conecta con Juan. Y con esto quiero concluir. Eso es la palabra de los pentecostales. San Juan 4:14. Dice el profeta, hermano Nehemías, que Esdras leyó en la puerta de las aguas. Y ese puntito es importante porque lo dice 2 veces en lo que hemos leído. Y esa puerta de las aguas era simbólica, era una puerta, pero tenía mucho simbolismo. Pero había una proyección a este Jesús revelado que dice Juan. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para la vida eterna. Ellos no entendían por qué estaban en esa puerta, pero Cristo un día iba a entrar. Es como cuando en el libro de Ageo dice, la gloria de este templo será mayor que la primera, y uno podría pensar como pastor, oh, wow, esta iglesia va a ser tremenda, va a llegar más gente. Pero no era eso, si en el contexto lo que le está diciendo el profeta, o Dios a través del profeta Ageo, aunque los ancianos lloren porque este templo no tiene la magnificencia del templo de Salomón, lo glorioso no es lo que produce este templo, sino el Dios del templo que va a entrar por esa puerta. Y se cumplió porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, querido, querida. Cristo entró por esa puerta y ni siquiera fue al lugar santísimo, ni al lugar santo, sino que en los atrios dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese fue el Cordero que nació en nosotros. Y ese es el Cristo, hermano, que dice el que bebiera de esta agua, no de esta agüita de aquí, no de esta, sino del agua de vida a través de su palabra, no tendrá... No, hermano, no tendrás sed jamás. Te bendiga el Señor, porque estás aquí y yo creo que tú no tienes sed, ¿no es cierto? No tienes que ir a buscar a otra iglesia el agua que el Señor te da aquí, porque sin duda, así como en Tiltil, mi pastor Manuel, creo que acá el Señor siempre tiene agua de un buen pozo. Les bendiga el Señor y guarde su palabra en nuestros corazones. Bendiga el Señor esta palabra y la confirme en nuestros corazones y nos ayude a traer la memoria en el día malo. Para el Señor honra y gloria.